De cierto, verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, mayor es que él. Fíjate lo que dice el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo no sé a ti qué te causa leer eso. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de que está haciendo milagros, maravillas, señales. Yo quiero hacer un paréntesis aquí importante. Quiero hacer un paréntesis importante porque hay una corriente religiosa entre la forma de cómo se leen las escrituras, donde de repente tenemos la mala tendencia, así como digo, la mala tendencia de ver las cosas de Dios y todas las cosas relacionadas con Jesús como en una línea de no, nunca hay distorsiones de violencia, todo es perfecto, no pasa nada. Eso no es bíblico. Eso es una mentira. El mismo Jesús vino en medio de un tiempo de oscuridad, ya le lo dije en oportunidades anteriores. Estamos hablando que el mundo está en tiniebla y Dios deja su trono para hacerse hombre en medio de la adversidad y de la oscuridad. Y estando en medio de la adversidad y la oscuridad, irrumpe con la luz. Eso hace un conflicto. Y que no se te olvide. Claro que ser cristiano te introduce en un conflicto. Porque el mundo está sometido por el maligno. Ahorita lo vamos a leer. No estoy diciendo nada loco. El Espíritu de Dios trae a nosotros la claridad de que cuando viene Cristo, viene la luz. Y nosotros somos la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Eso es de lo que se trata. Eso habla de un conflicto. Porque las tinieblas se refieren al dominio ilícito y perverso de Satanás y sus huestes de maldad, tratando de someter al hombre y de ofender a Dios todo lo que puedan, mientras puedan. Claro que Jesús fue a la cruz, claro que los venció, dice la palabra que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, los despojó y anuló el acta de decretos que era contraria a nosotros. Y ya les he dicho varias veces que nos toca ir y tomar la victoria de Jesús y apropiarnos de ella. Pero tienes que entender que estamos en un conflicto todo el tiempo. Si llegamos a tener paz, es por la gracia de Dios y porque los hijos de Dios logran establecer esa paz con la ayuda del Señor. Así que sí es nuestra responsabilidad. Y cuando habla de violencia, no te imagines que de repente es como si fuera nada más una cosa guerrera. La violencia de la que habla es por este conflicto del que te estoy hablando. Cuando somos vestidos de Dios, cuando Señor Jesús nos ha comprado, cuando nos ha librado del mal, cuando nos sacó de la esclavitud, de la muerte, del pecado, del dominio de las tinieblas. Nos dio una vestidura nueva, nos llamó sus hijos y eso significa un compromiso y una responsabilidad. Ya basta esa idea, no sé si es medieval, de que todo lo maravilloso y extraordinario que pasa de Dios pasará cuando te mueras y te vayas al cielo. Eso no es así. Jesucristo vino y cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, no se estaba refiriendo a la eternidad en el cielo cuando nos fuéramos con Él. Se estaba refiriendo desde el día que Él hizo la obra de redención, cuando una persona acepta voluntariamente, personalmente, con toda seriedad, el sacrificio y la obra de Jesús. En ese momento y nace de nuevo, se viste con una vestidura nueva. Hijo de Dios, la santidad se aplica por la obra de Cristo y cada persona tiene que cuidarla y acrecentarla inclusive. ¿No es fácil? No es fácil. Es parte del conflicto. Porque cuando hablamos de conflicto, hablamos de oposición, hablamos de enemigo, hablamos de algo que trata de impedirnos que lleguemos a la plenitud de lo que Dios ha hablado.
El Señor ha hablado de que nos ha llamado para ser sus hijos y reinaremos sobre la tierra, dice la Escritura, hablando de un futuro en el milenio con Él. Pero mientras eso pasa, también habla de que estamos hoy sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y dice la palabra que todos sus enemigos han de ser puestos por estrado de sus pies, que también son los de la iglesia. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Así que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Tenemos una vestidura de hijos de Dios. Hemos sido revestidos también de santidad y nos toca cuidar la santidad. Es importante que cuidemos la santidad. El Espíritu de Dios está haciendo obras grandes y maravillosas, pero también las está haciendo a través de nosotros. A través de nosotros está haciendo las obras. El Señor está haciendo obras a través de nosotros. Escucha eso y ponle atención, por favor. Fíjate lo que dice 1 de Juan 5:19, nos aclara cómo el mundo está bajo el maligno. Sabemos, dice 1 de Juan 5:19, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así dice. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿No te queda claro que es un conflicto? Si el mundo entero está bajo el maligno y el maligno es, ¿verdad?, un enemigo de Dios, ¿dónde quedamos nosotros? Pues estamos con Dios. Pero esto no es una lucha de fuerzas equivalente. Dios es todopoderoso. Lo que tienes que entender es que Dios nos rescata para que nosotros, una vez rescatados, por voluntad propia, ya rescatados, nos convirtamos en gente que le honre, precisamente porque éramos esclavos del pecado y de la muerte. Pero ahora que fuimos rescatados, todavía en este cuerpo humano, todavía con esta naturaleza, todavía batallando, ¿verdad?, con pensamientos y deseos, Jesús nos rescató y nos vistió con una vestidura nueva. Y en esa vestidura nueva tú y yo tenemos un encuentro poderoso con Dios porque nos transforma. Metanoia es la palabra que usa la Escritura. Somos transformados. ¿Quién hace la transformación? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que viene a nuestras vidas y nos llena de su poder, de su potencia y de su gloria. Así que no te sorprendas de que hay oposición. No te sorprendas de que tú tienes una oposición. Es más, te voy a decir una cosa y le pido a Dios que te quede clara. Si tú en tu vida cotidiana no manifiestas a Dios, te mantienes así como en reserva, como que no quieres que la gente se entere de que tú eres un hijo de Dios y todas estas cosas, pues obviamente no vas a entrar en ningún conflicto, no vas a brillar, no brillas de hecho. Pero delante de Dios es como que estás negándolo. Y hay de ti y hay de mí si se nos ocurre seguir haciendo algo así, si es que alguien lo hace. Te lo digo de una vez y entiéndelo. Si tú no tienes un conflicto y una oposición por ser hijo de Dios, es porque no te estás manifestando como un hijo de Dios. Es porque y no tienes que estarte peleando con nadie. Simplemente no participas de las obras de las tinieblas. Simplemente no te prestas a hacer cosas que los demás hacen. Simplemente no estás de acuerdo con cosas que todos los demás están de acuerdo. No tienes por qué hacer ninguna otra cosa. El hecho de ponerte en la posición correcta, establecerte en la verdad y ponerte parado ahí haciendo lo que debes, va a producir el conflicto. No necesitas buscarlo, ocurre. Es más, si hay gente endemoniada cerca de ti y tú estás lleno del Espíritu Santo, aunque no haya ninguna cosa de manifiesto verbalmente, de todas maneras hay un conflicto y le caes mal a esa persona. ¿Por qué? Porque está endemoniada, porque está llena de espíritus malignos, porque sus pensamientos y su vida están ajenas a Dios y tú representas a Dios. A veces, aunque ni lo digas, pero si eres una persona de oración, metido con el Señor, y cuando das una opinión está bien llena, vestida de santidad, vestida de gloria, vestida de verdad. La gente que está en la oscuridad, la gente que vota por las tinieblas, la gente que anda detrás de lo malo,
Claro que le vas a caer mal. Le vas a caer mal. Ahí se establece un conflicto. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí muchas veces. Llego a un lugar y simplemente la persona pone cara de limón agrio. Le digo, bueno, pues ¿qué traigo? ¿No? ¿Huelo mal o qué? No, es la presencia de Dios. Me acordé ahorita de una experiencia, no sé, creo que ya se las he platicado, pero se las quiero volver a platicar. Esta me pareció relevante. No es la única, pero fue muy relevante. Estaba yo de vacaciones en un lugar, estaba yo ahí, me acerco en el lobby del hotel, no había nadie más que a lo lejos estaba la persona del escritorio y aquí había una señora que estaba dando informes para ir a los tours. Era en Estados Unidos, por cierto. Entonces me acerco y empiezo a preguntarle y si tenía algún folleto para ver algún tour y me empieza a dar uno que otro, pero se empieza a poner nerviosa, empieza a ponerse así como de malas. Yo me doy cuenta, pero digo, bueno, ¿qué le pasa a esta señora, no? Y yo, no, pues sí, mire que no sé qué. Y de repente, así de repente, ya no pudo más el espíritu que estaba allá dentro de ella. Me dice, ¿a qué has venido, hijo de Dios? ¿Y yo qué? Me quedé así. Sí, yo sé que tú eres un hijo de Dios. Y en eso llegaron otras personas que venían conmigo. Ustedes son hijos de Dios y seguramente han venido para tratar de hablar de Dios a la gente de aquí, pero no van a poder. Estábamos de vacaciones. No íbamos a compartir, no íbamos a predicar. Pero entonces yo dije, pues claro, esta vieja está bien endemoniada. Sí, así dije, así pensé. Entonces empecé a orar primero así suavecito, empecé a orar en lenguas, me le quedaba viendo nada más. Y como ella no hablaba español, empecé a reprenderla en español. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Porque ella no entendía español, pero el espíritu que estaba dentro de ella lo entendía perfectamente bien. Y cuando empecé a reprender en el nombre de Jesús y que le dije, cállate y enmudece, en el nombre de Jesús, se cayó. Se cayó. Y quedó, yo te ato en el nombre de Jesucristo, yo declaro libertad para esta persona, ella llega a salvación y libertad en el nombre de Jesús y no vuelve a abrir la boca para hacer ningún mal, ningún daño a nadie. En el nombre de Jesús, cállate y enmudece, espíritu inmundo. Se cayó y enmudeció. Es un ejemplo, tengo muchos, pero es real el conflicto. Cuando menos te lo esperas y donde menos te lo imaginas, aparece algo que no estás pensando que puede pasar. Y así es como el diablo actúa. En este caso fue una confrontación directa, pero a veces es que viene y te trata de seducir, te trata de ofrecer cosas que no están bien. Tú sabes que no están bien y si no tienes cuidado puedes deslizarte. Y ahorita te explico cuál es el problema mayor con eso. Pero nosotros somos la luz del mundo. El maligno, ¿verdad? Está ahí. El mundo está sometido por el maligno. No los hijos de Dios, pero el resto del mundo sí. El resto de la humanidad sí. Una de las razones por las cuales el Señor viene a nosotros es para darnos esa facultad de ser agentes de Él, guerreros de Dios. Escucha bien eso, guerreros. Ay, ¿de qué habla guerreros? Sí, somos guerreros de Dios. Estamos en un conflicto, es una guerra abierta, mantenida, sostenida, todo el tiempo está esa guerra ahí. Y puede venir de cualquier lado, puede venir por la economía, puede venir por la salud, puede venir por un concepto, puede venir por la política, puede venir a través de una película, un libro, una moda, puede venir de cualquier manera porque el maligno tiene un dominio sobre el mundo. Y que no se te olvide, que no se te olvide. Estamos en medio de una guerra constante y permanente. Se trata de traer y manifestar al Señor en medio de este tiempo y de esta tierra que está en tinieblas y en oscuridad. Si no estuviera en tinieblas y en oscuridad, no tendría ningún valor la palabra que dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú sabes que si hay luz intensa, no necesitas prender una luz. Allá afuera está el patio. Si yo voy con una de estas luces y la saco allá afuera, es como si no pasara nada, porque la luz del sol está total. Pero cuando está en tinieblas, hasta un cerillo encendido es más fuerte que las tinieblas que lo rodean. Escucha.
Por eso te digo que si tienes conciencia, si adquieres la conciencia de que eres un hijo de Dios, de que portas la presencia de Dios, de que hay ángeles a tu favor, que están a tu favor, entiende por favor. Que no los veas o que no sepas de su ministerio no significa que no existan o que no estén ahí. Ahí están, aquí están, ahí donde tú estás están. Te han librado tantas veces de tantas cosas, muchas veces ni cuenta te has dado. Pero Dios los ha puesto para cuidarte. Pero no pueden solamente estar cuidándonos, como si fuéramos bebés tambaleantes que están aprendiendo a caminar. Tenemos que entender que tenemos una alianza divina con ejércitos celestiales. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer en el mundo entero. Tu familia necesita a Cristo. Y no estoy hablando de religión si te estás dando cuenta. Estoy hablando de conflicto, estoy hablando de la necesidad, que la gente que está atrapada sea liberada de esa cautividad. ¿Comprende eso, por favor? Acuérdate de lo que vino a hacer Jesús. Te voy a dar dos escrituras que están relacionadas. Isaías 61:1 dice que fue la escritura maravillosa que leyó Jesús. Aquel día increíble cuando entró a la sinagoga, ¿verdad? En Nazaret. Ahí en Nazaret, y empezó a hablar leyendo esta escritura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Escucha eso: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Tremenda palabra. Cuando viene Jesús, ya está ahí. Entra a la sinagoga, le dan los textos y él lee eso. Esto está en Lucas 4:18. Te lo voy a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! Una declaración de guerra abierta y de una proclamación de libertad a todos los que están sometidos por el maligno. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Para eso vino. Ese mismo día lo querían matar, pero no era su tiempo. Se lo llevaron a despeñarlo porque lo iban a arrojar, pero no pudieron porque Dios no lo permitió, porque no era su tiempo. Fíjate bien en esto. Porque algo que el Espíritu Santo me ha puesto muy fuerte en mi corazón es que te ayude a despertarte del sopor y del estupor en el que estás atrapado. Estás demasiado ocupado y demasiado preocupado por la renta, por la comida, por la enfermedad, por la adversidad y por todo lo que está pasando. ¿Sabes? Es una gran obra diabólica para distraerte de lo más importante. Por eso te dije hace rato y te lo vuelvo a repetir ahora, lo menos que puedes hacer es compartir estos links para que la gente pueda tener la oportunidad de ver un mensaje de Dios. Uno, hay muchos. A ti como parte de esta iglesia, congregación, te toca compartir lo que Dios te da de comer en tu casa. Así que por favor, despiértate, anímate. Enfréntate a quien sea y por la razón que sea. Esa gente que luego te dice que no, que quién sabe qué, que religioso y todas las cosas que tú ya sabes, está atrapada, está cautiva, está dominada por cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Eres una voz que le puede decir, tienes la oportunidad de ser libre de las cosas en las que estás atrapado. Y conste que eso es lo directo. Ahorita hablamos de lo sobrenatural. Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque le interesa, porque me ama, porque me ha puesto para hacer lo que tengo que hacer. Pero cuando hablo así, no hablo solamente de Manuel Leal. Hablo de cualquier hijo de Dios como tú. Es importante conocerlo y entenderlo, porque esto, cuando lo tenemos en conciencia, es uno de los elementos más fuertes que nos ayudan a comprender por qué es importante apartarme para Dios. Por qué es importante ser una persona que deje otras cosas y se meta con el Señor. Hay demasiada necesidad, hay demasiada gente atrapada
cautiva. Hay demasiadas personas ahí sufriendo. Y nosotros somos quienes podemos sacarlos de ahí. Sí, tú y yo somos quienes podemos sacarlos de ahí. Bueno, de repente me doy cuenta que ni siquiera tienes la idea clara del poder que podemos ejercer con la oración. La oración es un principio fundamental para sacar de la cautividad a las personas. Tenemos una unción, una autoridad, un nombre que es sobre todo nombre que nos ha sido dado, el nombre de Jesús, para sacar a la gente de esa cautividad, de esa oscuridad, de esas tinieblas. Y eso se hace a través de la oración. La oración es lo que nos ayuda para poder sacar a la gente de esa cautividad. ¿Me explico? Es importante que lo vayamos entendiendo con más claridad. Ahora, Jesús nos hace copartícipes de su obra. Cuando leemos lo que vino a hacer Jesús, tenemos una claridad mayor de lo que nos puso a hacer a nosotros. Pero por supuesto que claro que así fue. Porque Juan 14:12, fíjate lo que dice para que te quede más claro. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 12. De cierto les digo, cuando leas que dice de cierto, es como, pon atención. Es muy importante lo que te voy a decir. De cierto les digo. ¿Y qué dice el Señor? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cuáles son las obras de Jesús? Tenemos todos los evangelios para leerlas. Pero Él proclamó ese día la palabra de Isaías 61, donde dice que el Espíritu del Señor ha venido y le ha ungido. ¿Para qué? Para todo lo que ya leímos. Darle libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, ¿verdad? A los quebrantados de corazón y oprimidos, hablarles y sacarlos de ahí, darles libertad. Eso es lo que tenemos que hacer. De eso se trata. No se trata de decirle a la gente, ay mira, te voy a invitar a un lugar muy bonito donde se habla de Dios. Eso está bien. Pero tú tienes que ayudar a esa persona a salir de la cautividad, a salir de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Esa gente que está atrapada con el rencor, con la ira, con el enojo, con la frustración, hasta con esas escaseces excesivas, exageradas. Se llama miseria. La miseria es un espíritu de inicio y se puede combatir, claro que sí. Dios no nos planeó para que viviéramos en la miseria, así no fuimos planeados. Y cuando vino Cristo a rescatarnos, menos. Si como personas humanas tenemos derecho al alimento por la gracia de Dios, como hijos de Dios, con mayor razón. Porque no solo es para que tengamos suficiente. Los hijos de Dios fuimos llamados a repartir de lo que recibimos. Por favor. Me canso de decirte que seas generoso, que dejes la miseria. Tienes que hacer a un lado tus pensamientos de escasez. No son de Dios. Si tengo algo, lo puedo compartir y Dios hará que me sea más que suficiente. Y de repente no me hace mal ayunar si hace falta. Porque tenemos más que suficiente. Yo no sé cómo funciona, pero es en el Espíritu. Yo doy y a mí me es dado. Yo doy y a mí me es concedido. Yo entrego y a mí me da más Dios. ¿Por qué lo hace? Así lo hace, así lo hace. Así ocurre, así funciona. Empezamos a repartir despensas, me llegaron ofrendas para despensas. Empezamos a repartir las que nos dieron y otra vez me volvieron a dar una ofrenda para despensas. No la puedo usar para otra cosa, porque es para eso. Y por eso les estamos pudiendo compartir a gente tan lejana como en Oaxaca. Porque tienen necesidad. Pero ¿quién les está supliendo la necesidad a ellos? ¿Yo o el Señor? Pues el Señor. El Señor es el que está trayendo la provisión. Yo haría mal si no le escuchara. Yo haría mal si lo retuviera. Yo haría mal si no lo diera. Por eso cuando tienes que entender que debes dar. Proveer. Cuando provees, estás diciendo, yo te creo, Señor. Tú eres más que suficiente. No está mal que tengas quizá un ahorro, pero no retengas más de lo debido, dice la palabra de Dios.
Así que las obras que el Señor hizo, y todo eso que te digo es en lo natural, es en la capacidad que podemos tener nosotros con lo que Dios nos permite allegarnos. Pero hay más que eso, por favor entiende eso que te digo. Fíjate que en Efesios 4:8 dice esto, hablando de Jesús, cuando Él va a la cruz, ¿verdad? Tú ya sabes esto, no es el tema de hoy, pero Jesucristo, Él se da a sí mismo, Él se entrega, Él se rinde, ¿verdad? Y se ofrece en sacrificio vivo delante del Padre. No es que, es que lo atraparon y que entonces lo mataron, que malvados y que perversos, sí, malvados y perversos y lo que tú quieras. Pero esto ya era un propósito de Dios, era un plan de Dios, ya estaba escrito, Él iba a hacer eso, lo hizo, lo cumplió, nos dio ejemplo de que cuando alguien se compromete con algo, tiene que llevarlo a sus últimas consecuencias. Nada de que ya me cansé, nada de que ya no quiero, nada de que ya me aburrí, nada de que no me gusta. Yo tengo que seguir adelante porque me he comprometido. Y Jesús lo dijo así, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Tú podrías pasar esta copa de mí. Él lo sabía. Así como Jesús sabía que el Padre lo podía hacer pasar por esa copa, o sea, que no pasara la muerte como la tuvo que pasar. También sabía que convenía así, que así había sido planeado, diseñado. O sea, que te quede claro, porque si tú tienes un pensamiento religioso de, no, es que qué malvada gente, esa horrible que hizo y que tornó y que quién sabe qué, no pienses de esa manera. Sí, la situación es muy fea. Los romanos, los religiosos, todos se ponen de acuerdo, todos se lo llevan, todos lo llevan a la cruz, lo azotan terriblemente, espantosamente, ¿verdad? No tiene por qué pasar Jesús por eso, lo hace por amor, lo hace por misericordia, lo hace porque está venciendo en una guerra. Él es un guerrero poderosísimo, Él sabe cómo vencer en una guerra, Él sabe lo que tiene que hacer. Es mi maestro, es mi ejemplo. Yo necesito cada día agarrarme de Él y decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier situación y en cualquier adversidad, yo me agarro de tu mano y me tomo de ti y te digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Me cercioro de que lo que estoy viviendo no es por mi pecado, sino porque estoy enfrentando algo por causa de tu nombre, Señor. Ahí hay una bienaventuranza. Cuando yo padezco por causa del nombre de Jesús, hay una bienaventuranza. Pero tú no te andes confundiendo. A veces padecemos porque hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. A veces hacemos cosas que no son correctas y eso no lo podemos quitar a menos que vengamos a un genuino arrepentimiento. Y aún hay situaciones o experiencias o pecados que cometemos que aunque Dios nos lo perdone, las consecuencias que vienen no se pueden eliminar. Y se los he dicho muchas veces, es un ejemplo muy simple. Pero si una persona, un joven, fornica y engendra un hijo, ¿puede pedirle perdón a Dios por haber fornicado? Sí. ¿Dios lo va a perdonar por haber fornicado? Sí. Pero no va a eliminar al hijo que engendró. El que fornicó se tiene que responsabilizar del hijo que engendró. Es una consecuencia de un acto que no tenía por qué haber ocurrido. ¿Dios lo perdonó por su pecado? Sí. A él y a ella, si se arrepienten, sí se arrepienten, sí se arrepienten. A mí me cansa cuando luego me traen jóvenes, pastor, ¿puedo orar por ellos? Es que ya metieron la pata. Gente cristiana. Sí, oro por ellos, a ver, arrepiéntete, pero no están arrepentidos. Y cuando se dan la media vuelta ya volvieron a cometer el mismo pecado. ¿De dónde vas a reclamarle bendición a Dios para eso? Dios no tiene la obligación de bendecir lo que tú haces mal. ¿Oíste lo que estoy diciendo? Dios no tiene la obligación de bendecir lo que tú haces mal. Él tiene misericordia, si te arrepientes de tu pecado te perdona, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo ni nunca va a estar de acuerdo con lo que es opuesto o contrario a su palabra. Entiende eso, por favor, porque estamos hablando de un conflicto. El diablo conoce tu debilidad y la mía y nos tienta todo el tiempo. Así es. ¿De dónde viene la fortaleza para poder resistir? De Dios. ¿Y yo me tengo que ejercitar? Sí. Para eso ayunamos también, porque el ayuno te hace abstenerte de algo que es lícito.
pero aprendes a abstenerte. Y dice la palabra que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos lindos y preciosos. Sí y no. Dios quiere que todos seamos capaces, fuertes, guerreros, que resistamos, que peleemos, que saquemos adelante las cosas y ayudemos a otros a que salgan adelante. Eso es establecer el reino de Dios. Y se necesita valor para enfrentar burlas y escarnios en la escuela o en el trabajo o en donde quiera que andes. Que te importe muy poco lo que dicen de ti, porque tú sabes en quién has confiado, quién es tu sustento, quién es tu fortaleza, a quién le estás respondiendo, de parte de quién estás. Así que Efesios 4:8 dice que Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También tiene su correspondencia en un salmo. Pero quiero decirte que, otra vez, si tú no te desconectas del pensamiento religioso que a veces es heredado, hay esos rollos de haz esto y el rito y el otro y mira, pórtate bien y quién sabe qué. O sea, no, es mucho más que eso, por favor, es mucho más que eso. Ser cristiano es participar de un ejército activo que no descansa ni de noche ni de día. Tú te puedes dormir físicamente, pero tu espíritu está despierto. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, oras en lenguas. Y las lenguas es una oración de tu espíritu, porque tú ni la entiendes, a menos que Dios te dé interpretación. Pero es el espíritu, tu espíritu, movido por el Espíritu de Dios, diciendo toda clase de cosas que son necesarias. Te voy a decir algo para que, no recuerdo si ya te lo comenté, pero estaba yo leyendo un libro hace tiempo y era un santero, creo que sí ya te dije, un santero que era de alto nivel, le pagaban dinero para que él matara gente a través de hacer brujería. Y se moría la gente. Quiero que sepas que se moría la gente. Quiero que sepas que ese hombre se salía de su cuerpo y en el espíritu andaba vagando. Eso lo hacen algunas personas. Ilícitamente, escucha lo que te digo. El único que puede tomar tu espíritu y sacártelo es el Espíritu Santo. Y lo hace Él en su soberanía. No es que tú le digas, Espíritu Santo, sácame mi espíritu y llévame. No, así no es. Es que Él viene en su soberanía porque tiene un propósito y lo hace cuando quiere. Como le pasó al apóstol Pablo. Él dice que conocía a un hombre, no dice que es él. Pero de repente se vio en el tercer cielo y no estaba muerto. ¿Qué fue eso? Pues que tomó el Espíritu Dios y se lo llevó. Y yo tengo experiencias también, y algunas gentes o muchas gentes la tienen, pero es el Espíritu Santo. Los brujos no hacen eso. Los brujos se ponen de acuerdo con los demonios y salen de su cuerpo y andan maldiciendo. Eso es lo que hacen. Este hombre lo hacía. Y a mí me impactó porque el testimonio que daba, y lo da, es que llegó a una región y en esa región el espíritu que venía con él, ¿verdad? Guiándolo, le dijo, ahí no puedes hacer nada. Y él le dijo, ¿cómo que no puedo hacer nada? No, ahí no puedes entrar. En esa colonia, en ese lugar, no puedes entrar. Y le dijo, ¿por qué no puedo entrar? Porque su Dios no nos lo permite. Gracias a eso, este hombre que estaba en el espíritu haciendo maldades, se dio cuenta que había uno más fuerte que en el que él creía, que no le permitía entrar y hacer daño a alguien. Porque ese grupo, ese lugar, no era una iglesia, era una región, pero estaba protegida por cristianos llenos del Espíritu Santo que oraban en lenguas, porque él sí podía entrar a lugares donde la gente oraba nada más en el entendimiento. Pero cuando la gente oraba en lenguas, por la obra del Espíritu Santo, él no podía penetrar en esos lugares. Pon atención. Si hay una protección que podemos levantar a través de la oración en el Espíritu. Parte de los dones que da el Espíritu Santo son esa llenura de su Espíritu para hablar en otras lenguas por medio es una oración de nuestro espíritu. No está en el entendimiento, no está en el alma, está más en lo profundo, en lo que somos como algo en esencia, que es espíritu. Somos un espíritu en esencia. El Espíritu Santo nos guía y dice que a veces cuando no sabemos orar como conviene, Él nos guía
a través de una oración que no está en el entendimiento. Por eso las lenguas o los gemidos o lo que sea. Y eso provoca que se muevan cosas en el espíritu. Espero que estés siguiéndome, porque no puedo tardarme mucho en esto y quiero seguir. Así que nosotros fuimos rescatados por Dios de la esclavitud. El enemigo nos tenía atrapados, esclavos de nuestras propias pasiones. Imagínate, habiendo sido creados para reinar y gobernar, estábamos convertidos en esclavos. El mundo que no conoce a Cristo está esclavizado por las tinieblas, por la enfermedad, por la angustia, por el egoísmo, por la vanidad, por el rencor, por la idolatría, por la hechicería, por la brujería, por toda clase de cosas. Está atrapado. Y hay gente que cree, esos brujos que se meten a hacer cosas, que cree que tienen control sobre las cosas. Solo porque hay una bola de achichincles demonios que hacen las operaciones que ellos quieren, no se dan cuenta que están siendo manipulados por espíritus arriba de ellos. Y lo único que hace esta gente en perversión y en maldad es hacer daño a otros. Y sí los hay, sí existen. Y sí hacen daño cuando la persona no tiene protección, cuando la persona no está bajo el amparo de Dios, cuando la persona voluntariamente se sale de estar bajo de Dios, cuando hace lo que no debe sabiendo que no lo debe, y aún la gente que no conoce a Cristo porque vive en pecado. Porque dice la palabra que cuando ya estás en Cristo, ya no practicas el pecado. Diferente. Tenemos que crecer, tenemos que ir caminando en santidad. Pero cuanto más gobierna Dios en tu vida, menos posibilidades tiene el enemigo de tocarte. Otra vez, cuanto más gobierna el Señor en tu vida, menos posibilidades tiene el enemigo de tocarte. Y tú tienes diseñado por Dios un propósito eterno que se ha de cumplir si el enemigo no te toca y no te desvía y no te pervierte. Y tú permaneces fiel y el Señor te guarda y te protege, te sustenta y te envía y te ayuda y te lleva. Y así lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versos 4 en adelante, voy a leerlo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Quién hace las cosas sobrenaturales en nosotros? Dios. Pero sí nos reparte capacidades especiales, dones sobrenaturales, operaciones, ministerios, dones. Por favor, comprende lo que te digo. No es para los pastores solamente. No es solo para los que estamos aquí trabajando. Es para todos los hijos de Dios. Algo has recibido de Dios o algo has de recibir de Dios desde que fuiste diseñado, desde que fuiste señalado, desde que fuiste rescatado. Dios pensó en darte dones. Cosas que no naciste con ellas, sino que Dios te las da sobrenaturalmente. Porque es lo que dice la palabra, que hay que pedírselas a Dios, ¿no? Y vamos a seguir leyendo ahí, porque dice, porque a este, dice el verso 7, pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dada Espíritu, por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Recapitulo para que entendamos tú y yo en lo que estamos. Nacidos de nuevo por Cristo, metidos en el mundo para formar parte de la familia y el ejército de Dios. Guerreros somos. El conflicto que tenemos no es natural, no es de armas, no es de espada y espada, o es pistola o pistola, o bomba y bomba, no. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
no es contra otras personas, es contra espíritus de maldad, huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, dice Efesios. Y estos espíritus, ¿qué van a hacer? Mantener cautiva a la gente que ya tiene cautiva y tratar de que los hijos de Dios no se levanten. No hagan lo que tienen que hacer. No hablen como tienen que hablar. No vayan a lo que tienen que hacer. No crean las cosas. Esa es la obra del diablo en la iglesia, en tu vida y si yo me dejo también en la mía. Te trata de convencer de que no eres nadie, de que no puedes nada, de que no tienes nada especial, etcétera, etcétera. O que es para otros, no es para ti. Una mentira tras otra. ¿Para qué? Para que no te levantes, para que no actúes, para que no obres lo que tienes que hacer. ¿Qué es eso? Las obras de Jesús. Claro que el diablo quiere que tú no hagas las obras de Jesús. ¿Pero qué crees? No es una pregunta para el diablo. Es una ordenanza para ti y para mí. Y no nos deja solos el Señor, porque no es que nos avienta a la guerra sin fusil. Si te estoy leyendo esto es para que sepas que has sido capacitado y equipado por el cielo para andar caminando en el poder y en la santidad para hacer las obras de Jesús. Y esas obras de Jesús no solo son de benevolencia, son obras de liberación, libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Es una obra de poder manifiesto. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en manifestación de poder. ¿Sabes qué necesitamos hacer tú y yo? Atrevernos, porque ya está dado. A ver, dilo conmigo. Yo me tengo que atrever porque ya está dado por Dios. No los oigo. Yo me tengo que atrever porque ya está dado por Dios. Allí en tu casa repítelo también, por favor. Yo me tengo que atrever porque está dado por Dios. ¿De qué manera te lo va a mostrar? De mil maneras. Un sueño, una palabra profética, un sentir, una voz audible, una voz de conciencia que te dice, acércate a esa persona, ora por aquella, fíjate bien en este sueño que te di, haz algo al respecto de lo que estás recibiendo. Haz algo al respecto. El otro día estaba orando con unos pastores. No me pude concentrar en la oración porque mis ojos se abrieron y vi un demonio que estaba ahí tratando de atosigarnos en medio de la oración. Yo dije, ¿cómo se atreve este? Oramos al respecto. Te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Vete de aquí. Wow. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19:10. Está hablando el apóstol Juan, está en medio de una visión abierta ahí, una experiencia muy impresionante, y dice que se postró. Dice, yo me postré a sus pies de un ángel para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué son los ángeles con nosotros? Consiervos. Así como yo puedo acercarme con otro cristiano o con otro pastor y decirle, somos consiervos, ¿verdad? O sea, estamos en una relación de equidad, por decirlo de alguna manera. Este ángel está diciendo al apóstol Juan que no se postre a él, porque aunque lo vea diferente, así como con luz y raro, es un consiervo. Todos los ángeles, aunque los veamos raros, son consiervos. Y son consiervos quiere decir que están sirviendo a Dios igual que nosotros. Y que están, además, para ayudarnos. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y le digas, Señor Jesucristo, gracias porque sé que has puesto ángeles para ayudarnos en la tarea que nos has encomendado. Díselo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Dios, que abras mis ojos, mis oídos, para poderme relacionar correctamente con mis consiervos para hacer la obra en el nombre de Jesús. ¿Decir amén? ¿Qué crees que pasa cuando tú haces oraciones así? Pues que se abren tus ojos y tus oídos. Es lo que pasa. ¿Ok? Pero fíjate lo que dice ahí. No, dice, él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Claro, hay ángeles que son a favor de nosotros, pero esos nosotros somos o debemos ser gente que retenemos el testimonio de Jesús. No cualquiera que dice, yo soy cristiano, es cristiano. Porque para ser cristiano
No hay que nacer en una iglesia determinada o cumplir con unos ritos. Para ser cristiano hay que entregarle la vida a Jesús y consagrarle la vida y estar viviendo todos los días de acuerdo a Jesús. ¿Ok? ¿Va conmigo? Entonces dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No voy a ahondar más porque yo quiero hablar todo un asunto acerca de la profecía, pero te quiero decir algo. El testimonio de Jesús es el testimonio, es el espíritu de la profecía. Hay un testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía. ¿Qué ocupa para nosotros el espíritu de la profecía? Lo que nosotros vamos a hacer con el espíritu de la profecía es hablar a las cosas conforme al corazón y propósito divino para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Para que si alguien está cautivo a través de la palabra inspirada de Dios en profecía, la persona sea liberada de la cautividad, sea soltada de la atadura y el asunto que los estaba deteniendo camine. Lo que les estaba impidiendo se mueva. Y aquí voy a dejar el mensaje, porque quiero orar. Y quiero orar por ti y por todos. Quiero animarte para que renueves tu confianza en Dios. Pero quiero animarte para que tomes la palabra de Dios con mucha seriedad y la proclames. A lo mejor vas a tener que insistir un poco hasta que empieces a ver cómo esta maquinaria se mueve. Pero no lo dejes de hacer, por favor. Apóyenme por favor con el piano. Necesito que tú lo comprendas. Estamos para activar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, pero esta palabra tiene que tomar forma en mí. Ponme atención por favor. La palabra de Dios tiene que tomar forma en mí. Yo soy el recipiente, pero a la vez soy la herramienta. Soy lo que Dios, la persona que Dios usa. Vengo diciéndotelo desde no sé cuánto tiempo atrás. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve procede de lo que no se veía. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Pero quiero que sepas algo, no se queda ahí. Porque Jesús vino, venció, fue al cielo, trajo dones a los hombres. Y esos dones son el equipamiento del cielo para que los hombres, los seres humanos, recibamos la potestad de parte de Dios para provocar las cosas conforme a su eterna voluntad. Yo fui llamado por Dios para provocar las cosas conforme a su eterna voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Creérselo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que hacer es tomar la palabra y soltarla en el nombre de Jesús. Esa acción es el poder de Dios manifiesto para producir de donde no hay, de lo que no se ve, de las cosas que están ahí pero que no se han activado o están atoradas por incredulidad, por ignorancia, por oposición, porque el enemigo ha logrado distraernos para callarnos. Y sabes, lo único que no podemos hacer cuando estamos ya muertos, porque ya nos fuimos, es hablar. Y el diablo trata de mantenernos en una actitud parecida a la muerte. Y cuando permite a sus cautivos hablar, los está motivando para que diga puras cosas que los siguen atrapando. Fíjate bien, el diablo, en lugar obviamente, ¿verdad?, de que conozcas la verdad y conozcas la palabra y te la apropies, él se está metiendo todo el tiempo y diciéndote, todo va a estar peor, todo va a estar peor, todo va a estar peor. Y al rato estás tú diciendo, todo va a estar peor. Te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar. Hoy me voy a enfermar. ¿Sí me entiendes? Sí, es una caricatura lo que estoy haciendo, pero así funciona. Así opera. Si no te paras en la verdad, si no conoces la palabra, si no te enfrentas a las cosas,
te vas a dejar llevar por una mentira. Y la mentira te va a derribar. Y a tu casa. Y te va a arrastrar a la miseria. Y a la enfermedad. Y a la muerte. ¿Dónde está Dios en eso? Tú que te dices cristiano no lo puedes permitir. Te tienes que parar y decir, no más. Se larga la enfermedad y se larga la muerte y se larga la miseria. Y aquí reina Jesucristo. Y aquí reina el Señor y su palabra y su presencia y su Espíritu Santo. Y yo hago todo lo que esté en mis manos para que ocurra. Por eso te dije que vamos a orar. Yo voy a proclamar cosas sobre ti y te voy a bendecir con la autoridad de Cristo. Te pido de favor que lo aceptes, recíbelo. Él ya lo pagó, Él ya lo hizo por ti y lo hizo con todo gusto. Él dio su vida, derramó su sangre, pagó tu precio para que tú no vivas miserablemente, para que no estés preocupado por la muerte, porque el día que te vayas, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, te vas con Él. Así que mientras estemos aquí, que valga la pena, que sea una guerra que vayamos ganando, que sea un reino de Dios que vayamos estableciendo y que vayamos despejando las tinieblas, que traigamos la luz en medio de la adversidad. Yo le callo la boca a todos esos brujos, hechiceros, sortílegos, magos, agoreros, chamanes o como se llamen. Callen, enmudezcan en el nombre de Jesús. Les prohíbo que sigan levantándose en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo, en contra de las familias. Especialmente protejo y guardo esta casa que se llama Manantial de Avivamiento y todos los ministerios que tienen respeto y honra por esta casa. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y desde aquí enviamos palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de provisión, palabra de sustento, palabra de fe. Bendecimos lo que hacen, su entrada, su salida y todo lo que emprenden en el nombre de Jesús. Solo porque tienen honra y respeto, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Pero toda persona malvada, perversa, maligna, que ya con toda conciencia se está dedicando a derramar sangre de animales o quién sabe qué otra cosa, a quemar velas, a hacer símbolos, a colgar, ¿verdad?, imágenes y a tratar de hacer toda clase de cosas. Contra ustedes se regresa todo eso en el nombre de Jesús, conforme a Isaías 47. Toda palabra, toda declaración, toda brujería, ustedes que en lo oculto actúan y creen que nadie los ve, es lo que dice Isaías 47. En un solo momento les llega todo lo que han provocado. No produce el fruto para lo que lo enviaron, sino que se les regresa y a ustedes les produce lo que dijeron en el nombre de Jesús. No permito más la mortandad, ni la enfermedad, ni la miseria. Yo reprendo todo espíritu de miseria en tu vida, en tu casa, en tu familia. Gente de Manantial y toda la que está viendo, que está de visita o que nos ve. Yo reprendo todo espíritu de muerte en tu casa. Yo reprendo todo espíritu de escasez en tu casa. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad. Se va ahora en el nombre de Jesús de tu casa, de tu familia. Yo te bendigo. Bendigo lo que eres y representas. Bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo todo donde pongas tu mano. Declaro prosperado tu camino y todo lo que emprendas te sale bien y Dios te provee más que suficiente. Le pido a Dios que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y memoria. Yo declaro paz. Echo fuera todo espíritu de angustia y de ansiedad en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! Todos los que tienen problemas legales, yo le pido a Dios que intervenga, que tenga misericordia de ti y que intervenga a tu favor en el nombre de Jesús. Respira profundo porque yo estoy seguro que está habiendo liberaciones ahorita. Algunos hasta están empezando a toser, no te preocupes, no pasa nada. Respira profundo y echa todo fuera. Sales sin hacer daño de ellos, ahora en el nombre de Jesús. Por el dedo de Dios te echo fuera de cada vida, de cada persona, de cada familia representada en este lugar, aun cuando no nos estén viendo. Por ser parte de Manantial de Avivamiento,
les aplica esta palabra y les llega y les alcanza donde estén. En el nombre de Jesús. Hablo Shalom, que es uno de los nombres de Dios. En el nombre de Jesús, yo hablo Shalom de Dios. Paz, salvación y libertad. En el nombre de Jesús. Por el Espíritu de Dios. Echo fuera todo demonio del infierno. Ato y amarro y encarcelo y arresto por los ángeles de Dios. Pido que me ayuden ahora a arrestar a todo espíritu de brujos, de hechiceros, de sortílegos, de agoreros, de chamanes, de babalaos o como se llamen. Los sujetan y les impiden hacer maldiciones contra mí, contra mi familia, contra mi congregación, contra las familias de esta congregación, pero contra la iglesia cristiana, pero contra la nación de México. Callen, enmudezcan ahora en el nombre de Jesús. Contra ustedes se vuelven sus obras, sus maquinaciones y sus maldiciones. Y con la autoridad de Cristo yo ato todo demonio que está afligiendo, maldiciendo. Ahora en el nombre de Jesús. Respira profundo ahí en tu casa, a donde estés. Pon tu mano en tu corazón y di gracias, Señor, porque tú me haces libre de toda opresión. Mi confianza está puesta en ti y en nadie más. Te doy gracias porque tú me amas, me sustentas y me fortaleces. Vamos, respira profundo. Espíritu de Dios, lléname, llena mis pulmones de aire, vivifica mi cuerpo mortal. Vamos, dile. Especialmente si te has sentido mal en tu fuerza y en tu salud, respira profundo y dile: lléname, Espíritu Santo de Dios, facúltame para hacer tu obra. Entiendo que estoy en medio de un conflicto. Vamos, dile: ya no quiero estar ahí sentado en la banca, no quiero ser un soldado de reserva, quiero estar en la pelea, quiero pelear y derribar las obras de maldad, quiero destruir las maquinaciones de las tinieblas, quiero traer paz y libertad a mi casa, a mi familia, a mi nación, a las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. Respira profundo. Llénate de Dios, así como te llenas de aire, llénate de Dios. Padre Santo, te pido perdón de todo pecado cometido, todo pensamiento, toda palabra, vamos, dile, toda omisión. Si he hecho cosas que no te han agradado o he omitido hacer cosas que necesito hacer, perdóname, Señor. Pero yo tomo tu promesa, me tomo de tu mano y me determino para caminar y hacer tu voluntad y no la mía. Respira profundo. Esta oración la voy a hacer por todos, también por mí. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás y dile: Espíritu Santo, cualquier cosa que yo personalmente u otra persona o espíritu haya hecho para detenerme o impedirme en el fluir que tú tienes diseñado para que yo camine, yo renuncio a eso, lo rompo y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo lo arranco y lo desarraigo y declaro que todo lo que has hablado para mí, a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi ministerio, se cumple. A mi nación se cumple y nada deja de cumplirse y nadie lo puede impedir, ni yo mismo, nadie. Tú eres Rey, tú eres Dios, tú eres soberano y yo te amo, Señor. Hay una cantidad de ángeles a favor de nosotros que en este momento están activos peleando por ti. Así que mantente un momento así en lo que estamos escuchando este canto, esta música. Espíritu de Dios, utiliza la música para ministrar a tus hijos, siervos, pueblo, a toda persona que nos ve, a toda persona que es parte de esta iglesia y a toda esta nación que tanto te necesita, Señor. Se levantan los profetas en el nombre de Jesús. Se levantan con autoridad en el nombre de Jesús. Se despiertan, se rompen las cadenas, las ataduras,
las ligaduras de impiedad y todo lo que estaba deteniendo a los hijos poderosos de Dios. Se rompen ahora en el nombre de Jesús. Se rompen ahora en el nombre de Jesús. Se levanta la iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, y habla con verdad y justicia, y se mueve con autoridad ahora en el nombre de Jesús. Libertad en los jóvenes que están cautivos por los malos deseos, por la falta de identidad. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras de impiedad. Perseguimos a los espíritus de inmundicia que están atacando a los niños, a los jóvenes. Los perseguimos, vamos en contra de ellos. Los atrapamos, los encadenamos, los enmudecemos y los arrancamos. Porque el Padre Celestial se levanta a rescatar a sus hijos por todas las naciones, desde que están en el vientre de su madre hasta los adultos y ancianos. Se levanta el Padre Celestial y la iglesia proclama su autoridad y su gloria y su unción y su fuego y su presencia ahora en el nombre de Jesús. Salaida saida saila bayaka. Osala baratenda raba kata raba basara. O rabiria bakanda raba sata raba ba. O basata raba kanda raba sara baka. Kota rabasiri biribara baba raba babasa. O katara baba sanda raba kata raba sara baba ba. O kotorro bobo sara baba baba sata raba ka. O biridiria barra baba. Si tú oras en el Espíritu, si tú oras en lenguas, ora en lenguas ahí en tu lugar, en tu casa. Empieza a orar, por favor. Hay algo poderoso que se suelta en esta mañana a favor de los hijos de Dios, a favor de la iglesia, a favor del reino de Dios. Kuribiri shatara bakanda raba sata raba ba. O rabiri kanda raba soto robo baba baba sanda raba. O rabasiri birikarra tarra baba baba ba. O katarra baba sanda raba sara baba ba. O bara sanda raba baba baba raba ba. Koba raba sanda raba shata raba kanda raba sara ba. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Jesús. Te damos gloria. Respira profundo ahí en tu casa. Llénate de la presencia que está trayendo Dios a tu vida para liberarte, para sanarte, para restaurarte, para fortalecerte, para equiparte, para restaurar tu fe, tu ánimo. Camino es delante de nosotros y eres equipado por Dios. Escucha bien, es un nuevo tiempo que viene a tu vida y a la mía. Hay mucho que hacer y el Espíritu de Dios nos está capacitando. Te bendigo ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Amén.